Para la predicación está aquí con nosotros su hermano Wayne Anderson. Para los que no lo conozcan, él es el fundador de la iglesia. Hace como 10 años él se fue a vivir a Carolina del Norte y ahorita vive allá. Está pues dedicado a los libros cristianos con la editorial Faro de Gracia. Y bueno, aquí está el día de hoy acompañándonos. Ok. Tienes que encenderlo. Muy bien. Okay. ¿Así está bien? Sí. Ok. Muy bien. Ya me escuchan bien. Aunque a lo mejor no necesito mucho de una amplificación de voz, pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios. Pues una vez más es un gran gozo para mí estar nuevamente con ustedes aquí en la iglesia, viendo todo lo que Dios está haciendo aquí en el DF y en México, y que ustedes también sepan de nuestras oraciones constantes por ustedes, por esta obra. También, claro, por nuestro querido México, porque sí, soy mexicano, aunque no parezca, pero sí soy. Y hasta hoy, entonces, aún puedo votar. Y, pero también en esta cuestión, claro, oramos a Dios que tenga misericordia de nuestro país, ¿no? Y también para que ustedes sepan algo de nuestro ministerio, aparte de la obra de Faro de Gracia, y que me mantiene ocupado en casi todos los países hispanos, hasta España. Yo estaba en España el año pasado y yo estaré nuevamente en España en este año, y en conferencias y promoviendo la literatura y como apoyo para iglesias y para el ministerio de los pastores y su entrenamiento también. Pero también Dios me ha dado la oportunidad para ayudar a una iglesia bautista independiente en Carolina del Norte levantar otra obra hispana. Y de esta manera, todos los domingos que yo estoy o que estuviera en Carolina, entonces estoy dando clases y prédicas para levantar una nueva obra hispana en Carolina del Norte de los Estados Unidos. Y en este momento, entonces, el pastor me pidió el favor de predicar sobre la iglesia y unas cuestiones o asuntos en cuestión de la iglesia, la importancia, la prioridad de la iglesia. Y es en esta forma, entonces, que yo quiero que ustedes vuelvan conmigo primero a Efesios, por favor, en capítulo 3. En Efesios capítulo 3, el libro en todo el Nuevo Testamento que habla más del tema de la iglesia. Y en particular empieza, de hecho, en capítulo 1 hablando de los propósitos eternos de Dios en la salvación del hombre, pero adentro del contexto de la iglesia. Y de hecho él habla en ese sentido en el versículo 20 y 21, entonces, el 22 de Efesios 1 introdujo entonces ese tema de todos los designios eternos de Dios en la elección que él menciona anteriormente en versículo 7, o en versículo 3, perdón, y en versículo 7 la redención que tenemos en Cristo, y luego en versículo 13 hasta 15 hablando de la obra del Espíritu, también en la
en la santificación o en el llamamiento eficaz de que leímos en la confesión en esta mañana. Y es obra de la Trinidad, de Dios Padre en su elección, de Jesucristo en su redención y en el Espíritu Santo en su llamamiento eficaz para la salvación. Y en todo esto dice Pablo en versículo 21 y 22, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo el nombre que se nombra, no solo en ese siglo, también en el venidero, hablando del nombre de Cristo, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjense bien cómo Dios en su palabra vincula a la iglesia, la gloria de Cristo y la honra de Cristo con la iglesia y la gloria de Dios demostrado en la tierra, y no solamente aquí sino por toda la eternidad, la gloria de Dios vinculada con la iglesia. Fíjense bien, hermanos. Y es en esta manera que él dice en capítulo 3, en versículo 21, a él, a Dios, sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y eso entonces nos da a entender la prioridad divina que Dios ha colocado en la iglesia. Y que la iglesia, como el cuerpo de Cristo, es la organización y el organismo espiritual en que Dios ha designado a demostrar su gloria eterna, no solamente en ese tiempo, sino por los siglos de los siglos. Y es en esta forma entonces que nosotros también necesitamos entender la importancia de la iglesia y la gloria de Dios demostrado, manifiesta aquí en esta iglesia, y no solamente en esta, claro, sino en todas las iglesias que predican fielmente la palabra y que son fieles al Evangelio de Cristo y que demuestran entonces las características de una iglesia verdadera. Y es en particular que la gloria de Dios se demuestra en la santidad de su pueblo. Fíjense bien, hermanos, que Dios dice la Biblia también en este mismo, en versículo 3 y 4 de capítulo 1 de Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, hablando de la grandeza entonces de la obra divina y de que desde la eternidad pasada Él ya se había ordenado nuestra salvación para su propia gloria, pero dice, según nos escogió en Cristo, en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese entonces sí es el tema no solamente de Efesios, pero de toda la Biblia, que la gloria de Dios se demuestra en su propia justicia, en su propia santidad, pero igual en la manera que Dios hace a nosotros santos suyos. Y en esta manera Dios también demuestra en la iglesia por todas las edades, por el siglo de los siglos, la gloria de su pureza, de su justicia, de su santidad, de su rectitud, de la grandeza entonces, de todos sus atributos divinos, su amor, que es principalmente el amor por la santidad, el amor por la justicia. Y es en esta manera que nosotros también demostramos la gloria de nuestro Dios y su gloria demostrada en esta iglesia. Pero es en este lado que entendemos entonces el gran problema, que no somos santos.
Y aún después de la salvación, después de la elección, después de la redención de Cristo en la historia y después del llamamiento eficaz o la conversión por el Espíritu en que nos une con Cristo por fe, todavía nos falta la santidad. O aún peor, todavía hay en nosotros estas tendencias por la maldad, por lo que no demuestra la santidad y esta gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta divina? Bueno, aquí en este libro de Efesios y también luego en Hebreos, y si quieren volver conmigo, en Hebreos, en capítulo 13, el último capítulo, en versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores. Hebreos 13, en versículo 7, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y luego en versículos 17 y 18, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, dice Pedro, o dice el escritor como pastor, pues confiamos en que tenemos buena conciencia y deseando conducirnos bien en todo. Es decir, aquí vemos que Dios ha establecido la iglesia como el medio principal, no solamente para demostrar la gloria de su santidad y la gloria de su gracia en la salvación, sino también el medio principal para guardarnos en esta misma santidad y aumentarnos y crecernos en la gracia, en el conocimiento del Señor, para que crezcamos también en esta gracia de santidad, del fruto del Espíritu, que empieza con el amor, y como entendemos, el amor de Dios principalmente es el amor por la santidad. Es decir, amamos a Dios porque queremos ser como Él es. Abrazamos a Él, no simplemente por los beneficios terrenales, sino por este beneficio principal, que Él nos está conformando a la imagen santa de su Hijo Jesucristo. Es por esta razón que lo amamos y lo abrazamos en su justicia, en su santidad, porque es el anhelo que Él ha puesto, Él ha colocado en nuestros corazones, que queremos ser santos como Él es santo, como Él nos ha mandado. Queremos ser perfectos como Él es perfecto, como también Él nos ha mandado. Y es en este lado que nosotros lloramos nuestras fallas, nuestros delitos contra Él, nuestras transgresiones a su santa ley, en la forma que nos desviamos y demostramos la soberbia y la rebeldía contra Él. Lo lloramos, lo debemos llorar, pero es en este contexto, hermanos, que Dios nos ha dado el medio de la iglesia para animarnos, para exhortarnos en este lado, y así para guardarnos en la fe y en la buena conducta, y también para exhortarnos y para demostrarnos el buen camino, y para edificarnos, y así para ponernos en este camino de crecimiento en la santidad y en el amor por Dios y por su santidad. Y es en este contexto, entonces, el libro de Hebreos, el autor de Hebreos está hablando. Y ustedes que conocen bien este libro de Hebreos saben
que el libro fue escrito a los judíos creyentes que alguna vez que habían creído en Jesucristo, pero por las persecuciones, por el rechazo de sus familias y por todo lo que ellos habían sufrido, entonces su fe se había debilitado. Y de esta manera ellos también estaban considerando abandonar a Cristo y al Evangelio de Cristo para ir a la iglesia de Cristo, para regresar entonces al judaísmo y el sistema de los sacrificios y el templo. Y en ese contexto entonces Dios está amonestando, y hay varios pasajes de amonestaciones fuertes, y hablando de peligro de caer en las manos de un Dios airado. De hecho, en el capítulo 10, hablando en esos términos, o en capítulo 6, hablando también en términos fuertes de los que abandonan a Cristo. Entonces no hay remedio y no hay salvación para ellos. Y dándonos a entender que afuera de este camino de santidad, hermanos, no hay salvación. Es exactamente lo que dice en Hebreos 12. Y hablando entonces en el versículo 14. En Hebreos 12 y en el versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, la fuerte amonestación y la fuerte exhortación de Dios es de la importancia de la santidad, de guardarnos en este camino y de ocuparnos en todos los medios para la salvación, para la santificación. Porque si no estamos creciendo y avanzando en este camino de santidad, entonces estamos retrocediendo. Es uno o es otro. Y nuestra relación con Cristo también se refleja en nuestra relación con la iglesia. Y en particular, la relación con los pastores, como dice aquí en Hebreos 13. Obedecer, sujetarse. Y luego entonces, para que entendamos bien, porque ya leímos, por ejemplo, en el pasaje de Pedro, 1 de Pedro 5, aún en esta mañana, hablando de la responsabilidad de los pastores a ser ejemplos a la grey. De la Biblia hablando de la importancia entonces de los pastores, que su primera responsabilidad también primero es predicar la palabra, pero igual es demostrar la palabra en su vida, demostrar esta misma santidad del Evangelio, la misma palabra que ellos predican, entonces practican también en la vida. Y es en esta manera que la congregación pueden ver y pueden escuchar y también pueden ver lo que es el Evangelio y el fruto del Evangelio. Y es en este lado entonces que Pablo, si quieren volver conmigo entonces a Hechos en capítulo 20, en el libro de Hechos en capítulo 20, Pablo habla a los pastores de Éfeso y dándoles entonces la última instrucción que tenía para ellos antes de su encarcelación, y aún hablando a ellos en términos claros que no les vería en el futuro. Pero dándoles entonces esta instrucción y estas exhortaciones.
Y entonces, versículo 17, enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, en versículo 18, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Y una vez más, Pablo, la primera cosa que menciona a estas personas fue no simplemente su prédica, sino su ejemplo. Que ustedes me conocen y saben entonces cómo yo me comporté entre ustedes desde el día que yo entré en Asia para evangelizarlo y para levantar la iglesia. Y es entonces como él sigue hablando la forma en que Dios poderosamente usó mi vida y mi prédica para la salvación de ustedes y para el levantamiento de la iglesia de Éfeso. Y él entonces sigue hablando, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora de aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y es en vemos estas dos cosas una vez más. Primero hablando de la responsabilidad de los pastores. Y así estoy hablando no solamente al pastor, pero hablando a los que están considerando este oficio. Entonces, como Pablo dice, yo soy libre de la sangre de todos. ¿Por qué? No porque he evangelizado a todos, no. Porque dice, no he rehuido a predicar o a anunciaros todo el consejo de Dios. Es decir, la palabra que da el conocimiento de Dios y la gloria de su santidad, y en todos los aspectos de la palabra de Dios. Entonces se les doy. Y luego entonces la responsabilidad de él menciona de ser ejemplo para las ovejas. Instruir entonces la palabra en forma pública y en privado. De hecho, él habla de esto en versículo 20. Como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. El exhortar y exigir la obediencia, corregir, amonestar, como él también menciona en 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Una vez más hablando del corazón del pastor y en su cuidado y velando en oración y también en las exhortaciones por el rebaño. También defender el rebaño y defender la verdad contra los errores, como vemos en versículos 28 a 31. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, y la cual él ganó por su propia sangre.
Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, no debemos creer que aún en esta iglesia no existe esta posibilidad. Y es una realidad, como yo mencioné, de todos nosotros tenemos esta mala tendencia para desviarnos de la verdad, de la sana doctrina y de la sana conducta. Y es en este lado entonces la mala doctrina normalmente viene por el amor por el pecado y el amor por el mundo. Y amando más entonces a la ganancia de pecado que a Dios y su reino. Y de esta manera entonces tuercen la palabra para que se justifiquen en su propio pecado. También hay una responsabilidad de los pastores a mantener una relación íntima con Dios. Y ese lo encontramos entonces en el caso de Pablo. Claro, siendo el apóstol, él entonces tenía como una revelación que no tenemos nosotros, pero él por medio del Espíritu tenía esta revelación directa, y nosotros, y que en el caso de Pablo se le reveló entonces algunas cosas de su ministerio y de las cosas que le iban a acontecer. Pero para nosotros tenemos aquí la palabra escrita. Tenemos para nosotros este medio que nos da el conocimiento del Dios verdadero, y para mantener esta visión y este calor en el corazón. Es decir, la Biblia habla de la manera de mantener y de crecer la santidad en nuestras vidas. Es por mantener una visión en Jesucristo y una visión en Dios. Primero, conociendo a Dios como mi soberano y como mi juez, como mi rey. Y que en todo sentido y en todo tiempo voy a rendir cuentas ante mi Dios. Y por cada acción, por cada palabra, por cada pensamiento, por cada actitud, voy a rendir cuentas ante Él. Y es en entonces, conociendo a Él en la grandeza entonces de su justicia y de su santidad y de su amor, es decir, sabiendo que aún en este día de juicio yo estaré en Cristo, porque en este momento el Espíritu mismo de Dios me ha unido con Cristo, y para participar en toda esta obra de santidad, para que en el día de juicio yo estaré ante Él justo en Cristo. Amén. Y también que me va santificando cada día. Y es en este conocimiento de Dios y el conocimiento de Jesucristo que diariamente Dios me está santificando. Y de esta manera cada día tengo que una vez más sumergirme en la palabra de Dios para conocer más de mi Dios, en su santidad y también en su gracia, en su amor y también en su justicia, en la grandeza de su misericordia a mí, y al mismo tiempo en su rectitud, en la grandeza y la gloria de su santidad. Y manteniendo esta relación íntima con Dios, entonces una vez más es una responsabilidad de los pastores, igual en su ejemplo al rebaño, a las ovejas. Y en este contexto también, en este
verso, Pablo habla de su visión, de que ninguna cosa dice, hago caso, versículo 24, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hablando entonces de cosas eternas, de que en esta vida esas cosas son pasajeras, temporales, y siempre manteniendo una visión celestial, manteniendo una vida constante y transparente, de piedad también, y orando por las ovejas. Todas estas cosas, como Pablo termina este pasaje hablando ahora en versículo 32, hermanos, os encomiendo a Dios la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y es en este lado entonces que entendemos las responsabilidades de los pastores y en la iglesia, y la manera que ellos, por su instrucción, por su amonestación y también por su ejemplo, por su conducta, conducen a la iglesia, guardan la iglesia en la santidad y en la gracia de la salvación. Luego entonces volvemos pues a las responsabilidades de los miembros. ¿Y cuáles son? Bueno, en este pasaje de Hebreos, primero menciona en este versículo 7, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. La primera cosa que dice, entonces, acordaos, conocer, reconocer, acordarse de ellos, para honrar y respetar su posición, su carácter, su instrucción y sus amonestaciones igual. Porque son dones de Cristo para su iglesia. En Efesios 4, y una vez más volviendo a Efesios, la Biblia habla de los pastores en estos términos. En el capítulo 4, y dice entonces, en versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y el mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Hablando una vez más de la iglesia. Es decir, que en la obra de la cruz de Cristo, en su muerte, su resurrección y en su ascensión, Él entonces incluyó en toda esta obra de redención no solamente la iglesia como en sentido general, sino cada uno específicamente como ovejas en la iglesia, y también los pastores, dice pastores y maestros, como dones de Cristo para la iglesia y para su edificación y también para su crecimiento en el cuerpo de Cristo. Y es una vez más vemos en Efesios y en toda la palabra de Dios la obra gloriosa de Cristo ligada entonces con la iglesia y con el crecimiento de los creyentes y los santos adentro en el contexto de la iglesia, y dando entonces a pastores y maestros igual para este propósito.
Y es en esta manera, hermanos, que debemos rechazar y aún evitar esta mala idea que existe en mucho lado en el ambiente cristiano, que dice entonces, así yo y mi familia, yo puedo adorar a Dios en casa. Y yo y mi familia podemos adorar a Dios, podemos orar, aún así podemos cantar, podemos hacer todas las cosas que ustedes hacen en la iglesia. ¿Y cómo entonces? ¿Por qué tenemos que reunirnos en la iglesia? Y así tienen esta clase de menosprecio en realidad a la iglesia. Y es por eso entonces la Biblia habla en estos términos tan fuertes, exhortaciones de no menospreciar la iglesia de Dios, porque es en este medio y en este ambiente, es en este contexto que Dios ha dado los dones de pastores, y así para guardarnos en la fe y en la sana conducta, y también para edificarnos como iglesia, para servir al Señor en el ministerio que ha dado a cada uno de nosotros. Es en la iglesia, en el contexto de la iglesia, y no afuera. Y es por eso he visto aún en mi experiencia y por los años que llevo ahora en el ministerio, que esta misma actitud demostrada de personas que menosprecian la iglesia pensando que pueden tener en su propia casa todo lo que ellos necesitan, que ellos han tenido, he visto que han tenido suicidios de sus hijos, ya inmoralidad y toda clase de fornicación entre sus hijos. En muchos casos entonces una rebeldía de los hijos contra los padres, y aunque ellos los crían, he visto como en muchos casos de los que educan aún en casa, y mucho de esta clase de desvío de los hijos, y hasta han escrito libros sobre este mismo problema dentro de este mismo grupo. ¿Y por qué? La mayor causa de su problema es su menosprecio a la iglesia de Cristo. Voy a hablar honestamente. Su mayor problema es porque Dios ha establecido la iglesia como medio de protección, como medio de santificación, como medio así de edificación mutua, de amonestación y de guardarnos en este camino de santidad. Es la iglesia, hermanos, que Dios ha establecido para este propósito. Y es en esta forma que Dios ha ligado la gloria suya y la gloria de Cristo con la iglesia. Y por todos los siglos de los siglos, entonces, será la iglesia que le dará la gloria más magnificente en toda la eternidad. Es otra cosa también quiero mencionar en este momento, que muchos enseñan en nuestros tiempos que esa es la época y la edad de la iglesia, y como en esta dispensación Dios está trabajando a través de la iglesia, pero en el futuro, y en particular en un milenio, entonces va a abandonar la iglesia para regresar a Israel y la nación de Israel para manifestar su gloria y en el milenio. Hermanos, en realidad, una vez más, para mí parece una negación, casi un menosprecio a la iglesia de Cristo, porque es la iglesia, hermanos, en que Dios demuestra su gloria, no solamente en ese tiempo, sino siglos por los siglos, como ya leímos. Y no nos debemos desviar pensando entonces que habrá un tiempo aún más glorioso en el futuro en que Dios abandonará la iglesia para regresar a la nación de Israel. No es cierto, no será. Y cualquier escatología o teología del futuro que tenemos, no debemos menospreciar la iglesia, porque es en esta forma que mucha gente cree ahora que la iglesia en realidad no importa. Dios lo va a abandonar, entonces
¿Para qué en realidad yo tengo tanta importancia de la iglesia de hoy? Es una iglesia llena de dificultades, llena de problemas, llena de errores, lleno de, entonces, lleno de pecadores, ¿no? Y por eso muchos entonces se quejan o muchos abandonan la iglesia y pensando entonces que no, mejor entonces yo sirvo a Dios fuera. Pero no. Con todos sus pecados y con todas sus debilidades y con todos sus problemas, es la iglesia el medio de Dios para nuestra salvación y para nuestra santificación. Y por eso entonces dijo los reformadores que afuera de la iglesia no hay salvación. Es en este contexto, no como la iglesia católica lo dice, sino como los reformadores dicen. Fuera de la iglesia, entonces no hay santificación. Sin la santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Y de esta manera entendemos la salvación completa. Y afuera de la iglesia no hay. Y es en este entonces que nosotros apreciamos la iglesia. Primero, respetando, honrando los pastores, sus amonestaciones, su carácter, su ejemplo. Y luego entonces, aún en este contexto de Hebreos 13, les leo. En versículo 18 dice el pastor que escribió ese libro, no sabemos exactamente quién era el hombre humano, sabemos claro que Dios es el autor atrás de todo, pero dice, orad por nosotros, hablando en el contexto de obedecer a vuestros pastores, y dice, orad por nosotros. Hermanos, ¿tienes una queja contra tu pastor o tus pastores? ¿Cuál es la respuesta bíblica? Chismear, andar grupito en grupito y así, él no hizo esto, él me hizo esto. No, ¿cuál es la respuesta? Orar. Creemos que en realidad nuestra palabra al hombre es más poderoso para los cambios que la palabra de Dios. Bueno, la carne sí lo cree, pero el Espíritu y la palabra dicen otra cosa. Oramos. Nuestra mala tendencia sí es chismear y causar divisiones. Y no hay ninguna iglesia, hermanos, sin problemas y pecados. Somos pecadores. Y como ya he mencionado muchas veces cuando yo era pastor, que si tú encuentras una iglesia perfecta, por favor, no te reúnes con esta iglesia, porque en este momento dejará de ser perfecta. Por favor, entienda bien que todas las iglesias son imperfectas, llenas de pecadores, igual como yo, como tú. Y reconociendo nuestros pecados, también entonces demostramos la misericordia y el perdón unos a los otros. Y luego la Biblia menciona, como he hablado, de seguir el ejemplo de ellos, de imitar su fe. La Biblia aquí dice, en 1 de Timoteo 4, la Biblia nos da aquí características del pastor que debemos imitar. 1 de Timoteo, capítulo 4. En versículo 12, Pablo, hablando a Timoteo como uno de los pastores de la iglesia de Éfeso, que los mismos pastores que ahora, que leímos en Hechos 20, y luego Timoteo llegó a ser uno de ellos más tarde. Pero ahora en este verso, Pablo animando y exhortando a Timoteo, dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Y en este momento,
teólogos y comentaristas observan que Timoteo había de tener como 30 años más o menos. Y aún hablando de él como entre 30 a 40 años como un joven. Y dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Estos entonces, hay aquí unas 6 características que debemos como congregación seguir. Primero dice en palabra, en nuestra forma de hablar. Claro, como Pablo menciona, y en varios pasajes de la palabra menciona, que seguimos como congregación a nuestros pastores, como seguimos a Cristo. Como Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. O como él dice también en 1 Corintios 4. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. O en Filipenses 4, en versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, en varios lugares, no son los únicos, nada más una selección breve de los pasajes en que Pablo habla de la importancia de que la congregación imite, siga el ejemplo de Cristo que se demuestra en los pastores. Y primero él dice entonces aquí de palabra, en la forma de hablar. Sabemos que hay mucho que decir en este lado que no voy a mencionar, pero la Biblia habla de la abundancia del corazón. ¿Qué dice? Habla la boca. Nosotros, cada uno de nosotros, demostramos lo que somos internamente en el corazón, en la forma que hablamos. Hasta que el mismo Isaías, en capítulo 6 del libro de Isaías, cuando él se enfrentó con la santidad de Dios, ustedes se acuerdan, en el templo, y él se postró en su cara ante Dios. Ay de mí, porque soy hombre en medio de pecadores, con una boca sucia. Y la primera cosa que Dios hizo fue colocar entonces el fuego sobre sus labios. ¿Se acuerdan? La primera cosa, hasta el profeta Isaías, a lo mejor mucho más avanzado en la santidad que nosotros, la primera cosa que él reconoció, su forma de hablar. Yo creo en ese lado, hermanos, entra mucho pecado y también mucha santidad, mucho ánimo, mucho amor. Es uno o es otro. Les animo entonces, una vez más, seguir a Cristo y seguir a sus pastores en cuestión de la palabra, como aquí la Biblia menciona. Luego, en conducta, en obediencia, en amor, en la sumisión. Y la Biblia hablando entonces la importancia de no solamente oír de la palabra, sino de hacer. Porque es muy fácil, como sabemos, muy fácil así declararnos, soy miembro de una iglesia sana, una iglesia reformada. Pero ¿qué dice la conducta? ¿Somos oidores o hacedores? Y es por la conducta que el mundo en realidad reconocerá el Salvador y la necesidad de la salvación. Reconocerá entonces lo que es la verdad verdadera de Dios. Y el Dios verdadero se verá
por tu vida, no simplemente por las cosas que profesamos. Importante entonces que nosotros también vivamos conforme a la palabra de Dios y vivamos una vida que da confianza a lo que decimos. Luego la Biblia aquí habla en versículo 12 del amor, de ser ejemplo, de seguir su ejemplo en cuestión del amor. Cuestión del amor. Sabemos que el amor es el principal de todo el fruto del Espíritu y el principal pues de todas las virtudes en la vida cristiana, ¿no? Así la 1 de Corintios 13. La Biblia, si yo tuviera todos los otros dones, hasta dar mi cuerpo en fuego y no tener amor, nada me sirve. El amor entonces es el principal de todas las virtudes y dones del Espíritu Santo. Primero el amor a Dios y luego el amor al prójimo. Y la prueba, hermanos, del amor divino en nuestros corazones es el amor que puede dar beneficio y puede bendecir, puede orar y también puede devolver el bien a las personas que me hacen mal, a las personas que intencionalmente me hieren y siento el dolor hasta el fondo. Y es el amor de Cristo que me causa demostrar el perdón, aun sin que ellos me lo pidan. Pero demostrar el amor, el perdón, el bien por el mal, buena palabra por la mala, el amor por la afrenta. Ese es el amor verdadero, hermanos. El mundo puede amar a los que les aman. Es lo que dijo Cristo en Mateo 5. Hasta los gentiles, él hablando de los incrédulos, así lo hacen. Esta clase de amor. Y gracias a Dios hay esta clase de amor en el mundo. Y por la gracia común de Dios. Pero la gracia salvadora y el amor divino en nosotros produce esta virtud de poder dar bien y poder orar y poder bendecir, poder perdonar, poder abrazar a aquellos que nos han hecho mal, aún intencionalmente. Devolver entonces el bien, beneficiar a ellos en su necesidad. Y viendo que muchas veces la causa de su enojo frente con nosotros es por una necesidad que ellos tienen. Y nosotros, en amor de Cristo, buscamos esta necesidad o suplir esta necesidad. Les animo, hermanos, en este, seguir el ejemplo de Cristo, el ejemplo también de sus pastores. Luego, entonces, dice la Biblia, en el espíritu, es decir, en la actitud, en todo el fruto, en otras palabras, del Espíritu Santo. Que la Biblia no habla solamente del amor, aunque claro es el primer y principal, pero el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza. Todo este fruto del Espíritu también demostrada en nuestras vidas. Luego en este pasaje habla de la fe. Y en el contexto en particular, hablando de la confianza en Dios en tiempos de dificultad, en pruebas. Una vez más, es fácil demostrar la fe cuando todo va bien. Dios me está bendiciendo. ¡Qué grande es Dios! Pero cuando las cosas, y en particular, siguen día tras día, mes tras mes, con dificultad más dificultad,
¿Cómo es nuestra fe? La confianza en Dios. La confesión, Dios, tú me enviaste estas dificultades, los acepto de tu mano. Y no solamente con aceptación o resignación, sino con gratitud. Dios, gracias. ¿Por qué? Por medio de estas tribulaciones, esas dificultades, Dios me está santificando y me está conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y si yo aprecio la imagen de Cristo demostrada y edificada en mi vida, entonces voy a apreciar las tribulaciones que Dios usa para producir esta santidad. Por eso le doy las gracias, aunque sea difícil, parece imposible. Pero hermanos, la gratitud es en realidad la primera característica o la primera demostración de la fe. Dios, gracias. Tú eres soberano. Yo creo entonces en tu soberanía. En esta iglesia no creo que ni hay uno que no. Pero en la práctica, ¿lo creemos? Dios, recibo de tu mano con gratitud todo lo que me mandas. Y en demuestro la confianza en ti, en tu soberanía, en tu amor, en tu poder. Luego entonces termina con la pureza. Y diciendo entonces, en este lado, terminando, y creo como el cómo, entonces, de todas las virtudes, está hablando de la pureza. Una vez más, regresando a ese tema. La importancia de la santidad de vida. Hermanos, esa entonces es tu responsabilidad en esta iglesia. Imitar la fe, imitar de los pastores, imitar a Jesucristo en este camino de santidad. Y luego al terminar, en nuestro texto de Hebreos, en Hebreos 13 y en versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Obedecer, someterse, sujetarse. Son palabras y virtudes que en nuestro tiempo se rechazan casi por completo. Pues esa es esclavitud. Yo sujetarme a un hombre, jamás. Mientras que entendemos que una vez más la autoridad de Dios, de Cristo mismo en su iglesia se demuestra en el liderazgo, en la autoridad de los pastores. Y son ellos entonces que lo hacen, no con rigor y tajantes, no, con amor, con lágrimas aún, como Pablo menciona, velando por sus almas. Pero si quieren ver entonces la bendición del Señor y esta santidad desarrollada en su vida, ¿cuál es el medio? Aquí en la iglesia, obediente al Señor, obedientes también al pastor. Así de sencillo. Es exactamente lo opuesto a la actitud de este mundo, en donde hay tanta rebeldía y soberbia, insolencia, insurrecciones en todo lado contra cualquier autoridad que Dios ha puesto aquí en la tierra. Pero sí ha puesto autoridad en la iglesia también, y es para nuestro bien, nuestro bienestar espiritual. Y por eso nos sometemos. Por los peligros que hay
en el mundo, por los peligros espirituales que hay también internamente, los enemigos, el enemigo que llevamos adentro. Pedro, que leímos en 1 de Pedro 5, del enemigo Satanás como león rugiente que busca nuestras almas y así para destruirnos. ¿Y cuál es la defensa? La iglesia. Aún en el contexto de este capítulo, si lo quieren leer cuidadosamente, también lo verán. Porque en el principio menciona pastores de este capítulo 5 de 1 de Pedro. Es decir, este no es el único capítulo que habla en este contexto, en esos términos. Los falsos maestros, la falsa confianza que existe en todo el mundo, también el falso evangelio, falsos mensajes y mensajeros en este mundo. Importancia entonces de sumisión a la iglesia verdadera y la autoridad que Dios ha establecido aquí en este lugar. Y la Biblia terminó entonces leyendo un versículo o dos versículos en Colosenses 1. Pablo hablando a la iglesia de Colose, y en su ministerio hablando de su predicación y anunciando a Cristo. Y él dice en capítulo 1, en versículos 28 y 29, a quien, es decir, a Cristo anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. Y Pablo hablando así como ministro en esta iglesia, amonestando, enseñando, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Es decir, Pablo pensando en el día final, en esta presentación final, en que él entonces es encargado con las almas de esta congregación. Él se presenta a sí mismo, y no solamente él mismo, sino todas las almas con él, presentados, perfectos, ya guardados en Cristo, por medio de la predicación de la palabra y su buen ejemplo al regaño. Y ellos sumisos, obedientes a la palabra y a la autoridad de Cristo demostrada en esta iglesia, también llegan sanos y seguros al cielo, al final. Hermanos, una iglesia saludable y una casa saludable depende de una iglesia fiel, pastores fieles. ¿Confiesas entonces tu necesidad de esta obra de parte de esta iglesia? ¿Reconoces bien? Acordaos bien, dice la Biblia, de los pastores y de la iglesia, autoridad en la iglesia. ¿Confiesas también tu falta de compromiso con la iglesia? Es muy fácil en la carne decir, pues ya me siento cansado. Con esta fatiga, entonces, pues, a lo mejor para la próxima. Es una forma de menospreciar la iglesia, pero aún peor, menospreciar la obra de Cristo en esta iglesia para tu bienestar espiritual. La única forma de obtener y tener todos estos privilegios y beneficios es por un compromiso con la iglesia de Cristo. Ahora entonces quizás un tiempo de confesión personal, pidiendo perdón a Dios por la falta de compromiso, falta de obediencia, falta de asistencia, falta de usar bien estos medios que Dios ha dado para tu bienestar espiritual.
Quizás algunos aún perdonan al pastor por chismear o por algunas otras faltas, no sé. Pero ahora es el tiempo, hermanos, de examinarse, confesar nuestros pecados, pedir una vez más el perdón de Dios y andar en este camino de gracia, de santidad. Vamos a orar. Padre bendito, te damos las muchas gracias por la obra de Cristo a nuestro favor, por tu gran amor en enviarlo para redimirnos y hacernos santos como tú eres santo. Por el amor a la santidad, entonces tú nos rescataste y para hacernos como tú. Pedimos entonces que ahora tú produzcas este mismo amor por la santidad en nuestras almas y nuestros corazones. Y también un gran aprecio por el medio y la autoridad que tú has colocado aquí en la tierra para llevarnos sanos y seguros a tu hogar en el cielo al final. Te amamos, Padre. Te amamos por tu santidad, porque queremos ser santos como tú eres. Pedimos entonces que por tu palabra, por tu iglesia, que tú produzcas en nosotros estas virtudes. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.